y la insuficiencia. Me parece siempre interesante hablar cuando hablamos de papás divorciados que se deben alimentos. La traemos a la que más sabe de este tema, que es la doctora Mariana Gallegos. ¿Cómo anda? Bien, muy bien, muy bien. ¿Te impacta esta cifra o no tanto? No me sorprende, me parece muy bien que se visibilice. También que se aclaren algunas cosas y que se aporten elementos de cómo poder solucionarlo, ¿no? Porque algunos de los consejos que surgieron de las conclusiones del Ministerio de la Mujer, la verdad que pueden ser válidos, pero en la práctica, a la mamá que va a buscar alimentos, no le sirve para nada. No resuelve nada. Entonces me encantó que dieran lugar para hablar de este tema porque me parece que está buenísimo. Ayudémonos con algunos datos que hemos puesto en placas para que nos vayas explicando. Mariana, ¿de qué? Primero, para ser básico, ¿quién le debe alimentos a quién? Bueno, por supuesto que ambos progenitores deben contribuir a la manutención de los hijos. Lo que pasa es que deben hacerlo en la medida de sus posibilidades y proporcionalmente a sus ingresos y necesidades de los hijos. Y muchas veces pueden los dos tener a los chicos conviviendo en una modalidad de cuidado compartido alternado y otras veces no, viven fijos en una casa y el otro progenitor tiene un cuidado, digamos, un régimen de comunicación. Claro, totalmente. Pero digo, esta historia que te llaman y te dicen en el estudio, ¿cuánto fija la ley la cuota alimentaria? ¿En qué lugar veo cuánto sale? No existe. Está. Hay un artículo en concreto que dice que ambos van a solventar y en qué proporción, pero en la medida de sus posibilidades económicas y necesidades de los niños. En base a estos dos parámetros, el juez debe fijar la cuota. No es que está establecido en el 20% si tengo 2 chicos, 30 si tengo 3, no. No existe eso. Bueno, 7 de cada 10 mamás separadas no recibe la cuota alimentaria, casi el 25% cobra de manera regular y el 15,3% cobra dinero de manera irregular. Así es. Sí, esto tiene que ver también con que son muy pocos los casos en donde hay salario en blanco, que el progenitor puede, que sea, digamos, el alimentante, y que el juez pueda ordenar la retención directa. Entonces, supongamos en ese caso, se establece un monto, ese monto representa el 25% del salario, y el juez dice, reténgale al empleador el 25% y se lo deposita a la mamá. Este es el caso más fácil. Ojalá fuera así. Pero ¿cuál es el problema de la Argentina? La cantidad de empleo no registrado. Y este es el primero de los motivos, creo uno de los más significativos, del incumplimiento o la imposibilidad de ejecutar las cuotas alimentarias. Te viene una mamá y te dice, ¿por qué no le ejecutan, no sé, los electrodomésticos fabulosos que tiene el padre, el auto fabuloso que tiene el padre para hacerse de la cuota? ¿Se puede esto? Está previsto, se puede embargar en primer medida y ante el embargo, digamos, cumplido y sin que venga y se avenga al pago, se pueden ejecutar. Por lo general, obviamente que el electrodoméstico es algo muy menor y si es de un uso indispensable en una vivienda no se puede rematar, pero sí un auto, ¿no? Por supuesto, una moto. Pero ahí vienen las medidas coercitivas, Luis, que son mucho más fáciles de llevar adelante y a veces le duelen más a los hombres. ¿Qué se puede cómo ser? Por ejemplo, prohibirle renovar el registro de conducir. Un hombre que trabaje con su auto, esto es algo que le duele y lo compele al cumplimiento. Hay casos que se han dado en el interior del país en donde se le ha prohibido acceder a su club de fútbol, al hándicap de su club de golf. Hay otros que la salida del país, restringirle la posibilidad de viajar al exterior. Incluso hemos tenido un caso de un papá que lo bajaron de un avión, pagó y volvió a subir. Eso yo lo tengo que pedir en el expediente, no es de oficio. Exacto. O sea, no es que el juez, tengo que ir y denunciar su actividad, no sé, por ejemplo, que va a salir de viaje, denuncio para que no deje salir del país. Exactamente. Y otra cuestión también muy importante, que a veces los jueces, sobre todo en provincia, que es mucho más dificultoso que en capital, no escuchan, es, ok, me dice que no tiene plata, me dice que lo mantiene la madre o la nueva mujer, que es generosa, pero gasta tanto de tarjeta, se va 2 veces al año a Estados Unidos. Esto habla de un nivel de vida. Entonces, bueno, que modifique su nivel de vida y con esa plata que tan generosamente le dan los padres o la nueva mujer, que se la dé a sus hijos. Con la inflación esto se agrava muchísimo. Porque supongo que habrá que calcularlo todo el tiempo, ¿no? Muchísimo. Primero, porque, vuelvo a decir, en muchos casos no está la posibilidad de retener, porque si vos retenés el 25% del salario es una pavada, porque en la medida que aumenta el salario te aumenta la cuota. Pero muchas veces el salario no aumenta como la inflación,
primer problema, y en otros casos está fijada una cuota fija en pesos. Claro. Si es la madre quien tiene que ir cada 6 meses al juzgado a pedir la actualización o el incremento. Lo solicita, se da traslado, el otro contesta. O sea, realmente el tema de la actualización por inflación es algo que sigue siendo de cierta dificultad, insisto, sobre todo en los juzgados de ¿Por qué provincia. no se actualiza automáticamente? Bueno, porque ahora está empezando a ocurrir, sobre todo en sentencias de Capital Federal, que se establecen actualizaciones, pero hace muchos años esto no estaba permitido, no se podía indexar la cuota alimentaria. Ahora es tan claro que estamos ante una inflación que no va a ocurrir, que de un día para el otro no tengamos inflación. Entonces ya hay casos en donde no solo se pacta entre las partes o incluso se dictan sentencias así. Ya te lo pregunté otra vez, pero vale la pena. ¿Los abuelos tienen obligación subsidiaria, solidaria con los alimentos? Sí, son obligados solidarios, es decir, no hace falta que incumpla. Lo que pasa que todavía en muchos casos los juzgados exigen que primero vaya el papá, vaya el padre, y ante el incumplimiento o la imposibilidad sigas contra el abuelo. Pero hay supuestos en donde se acepta demandar a los dos en forma conjunta porque se desconoce salarios en blanco y bienes del progenitor. ¿Te pasa esta fantasía de que hay varones, especialmente varones, que se insolventan, renuncian a trabajo, se insolventan totalmente para no pasar alimentos? Mira, es buenísimo lo que decís, porque yo hoy hablaba con otras colegas que esta nota pareciera que el 70% de los hombres son malos, no cumplen porque no quieren. Y la realidad es que dentro de este monto, dentro de esta cantidad, hay una enorme cantidad de casos que me ha tocado vivir en donde se da esta situación. Papá, único sostén del hogar, esposa, 2 hijos. Se separan. Si ese papá pagaba el alquiler, los colegios, las prepagas, los servicios, los impuestos, y se tiene que ir a otra casa con el mismo salario, Sí. no va a poder mantener 2 niveles de vida y vivir con los hijos la misma cantidad de tiempo con la madre y darle los mismos. O sea que claramente hay otros factores que impiden el cumplimiento. No todos se insolventan porque quieren o no cumplen porque quieren. Para esos hay una ley penal que nadie la aplica y de la que nadie habla, pero que establece hasta una pena de prisión de 2 años. ¿Vos viste muchos presos por no pagar alimentos? Sí, ninguno. Claro. Entonces, yo siempre digo, los que maliciosamente se insolventan e incumplen y uno puede probar esto, tiene la herramienta el juez. Claro. Solo la tiene que aplicar. Cuando haya el primer progenitor preso porque maliciosamente se hace el que no tiene plata y mientras tanto tiene una vida de lujo, Claro. capaz ahí empiezan a Y cumplir. Mariana, te hago una Sí, pregunta claro. similar a la que hace Luis, pero diferente. Tal vez alguna de las dos partes tiene un poder adquisitivo muy, pero muy grande. Sí. Entonces la otra parte dice, bueno, si tiene un montón de guita, me tiene que dar un montón. Y tal vez mucho más de la que necesita el hijo o los hijos. Ese es un gran punto y por eso hice la aclaración al principio, porque si no, como siempre decimos, el hijo de Bill Gates tendría que recibir 2 millones de dólares por mes, o aquel que tiene un contrato millonario recibiría un chico de 10 meses 50.000 dólares por mes. Claramente eso no tiene lógica y por eso el código dice claramente que el juez la fijará proporcionalmente a la capacidad de los alimentantes Y a la necesidad. y a la necesidad del alimentado. Claro. Sí, vos tenés un caso parecido ahora. No hablo yo de ese tema. Yo necesitaba poner un cachito amarillo, ni me pongo, ¿no? Yo creo que hay mucha gente del otro lado que no entiende acá la pregunta. Por Rodrigo Paul, decís vos. No, creo que es ¿Me la querés preguntar vos? Yo no me animo. No, No, igual quiero no porque es voy mi a amiga. contestar nada. No no. va a contestar nada, ¿viste cómo es Ah, esto? pero bueno. Es la cosa. ¿Quién? Está súper entiendo. Qué pena. ¿Quién, hasta qué edad se deben los alimentos y si existe obligación de alimentos entre los cónyuges separados? Bueno, buenísimo. Primero, ¿hasta qué edad? En principio la ley marca que hasta los 21 años, que esto a veces se confunde, ¿no es cierto? Porque hasta a los 18 es la mayoría de edad, pero el ejercicio de la responsabilidad parental en lo que hace a la obligación de manutención se extiende a los 21. Pero si este chico de 21 hasta los 25 estudia, no trabaja, puede solicitar a sus progenitores que cubran esas necesidades fundamentales. Y respecto de los cónyuges, desde que desapareció la culpa, Claro. desapareció el cónyuge inocente que tenía que ser mantenido de por vida. Ahora bien, el código establece que para ciertos casos excepcionales sí existen alimentos
post-divorcio, como puede ser una mujer o un hombre en un estado de necesidad extrema, una discapacidad psiquiátrica, entre otras cosas. En el caso, dijiste recién, el juez resuelve de acuerdo a la capacidad del progenitor para pagar y la necesidad de los chicos en este caso. Sí. En general no coinciden, o sea, es menor la capacidad respecto de la necesidad. ¿Y cómo se resuelve? ¿Son pérdidas para todos? La verdad es que tenés razón lo que decís, porque en las personas normales no coinciden. Claro, las personas normales, claro. cuando es un solo sueldo y son 2 casas a las que hay que mantener con ese sueldo, no alcanza. Y en algunos casos todos decimos, tiene que bajar un poco, porque el código dice tiene que mantener el mismo nivel de vida. Bueno, a veces no se puede. Y el juez tiene que entender que si vivían con un papá en un 4 ambientes y el papá quiere tener ese derecho de compartir con sus hijos tiempo, quizás tengan que vivir los 2 en un 3 ambientes cada uno. Y no el papá en un monoambiente y la mamá en un 4 ambientes. Porque también el papá tiene el derecho a tener un lugar apto para recibir a sus hijos. Y ese es un temón y no sabés lo que cuesta, porque muchos papás exigen tener el cuidado personal compartido, alternado, una semana con cada uno, la misma cantidad, y siempre está el temor de que lo hace para reducir la cuota. Muchas veces no es así. ¿Te debe pasar que llegan a tu estudio personas, particularmente mujeres, que no pueden cobrar la cuota alimentaria? Dice, el anterior abogado no me rastrea los bienes que tiene. ¿Cuál es el límite? Porque digamos, hay una fantasía que vos te podés poner a investigar los bienes y le descubrís. ¿Cuál es el límite? ¿Cómo se rastrean los bienes? Bueno, a ver, las cuentas en el exterior es muy difícil, es mentira eso que dicen. En 2 minutos los encontrás. El secreto bancario que existe en el exterior es terrible. Sí es cierto que en cuanto a los bienes inmuebles y las sociedades, sí es posible, se libran exhortos diplomáticos si se puede. Y también hay que buscar los bienes que hay acá. Y también hay que ver si la persona tiene bienes a nombre de terceros que uno pueda probar. Claro. Que son simulaciones. Que no es fácil, claro. Y todo eso lleva mucho tiempo y son los casos que hablamos de la maliciosa negativa a pagar, porque tienen, pero no quieren. También me repito, ¿no? Esta historia de que hay una fantasía de que el padre se insolventa para no pagar y la mamá gasta la plata del padre en hacerse las uñas. Y lo castiga no dejándole ver a los hijos. Y es una pelea horrible que se da en el tribunal. Horrible, chicos rehenes por años y años porque tu papá no me pasa lo suficiente. Tremendo. Y el padre pidiendo a la madre que vaya a trabajar y la madre diciendo no me puedo ocupar, pero si vas, o el chico va 8 horas al colegio, ¿por qué no podés trabajar? Así, este tipo de discusiones se dan en un montón de casos. Por eso digo, los números fríos a veces no reflejan toda la realidad, y cuando me refería a los consejos que daba el Ministerio de la Mujer, si me permitís, alguno de ellos era, por ejemplo, realizar programas de concientización sobre la ley Micaela y sobre... A ver, yo no tengo nada en contra de la ley Micaela, me parece buenísimo que se capaciten en cuestiones de género. Lo que digo que en la práctica, un papá que no cumple la cuota alimentaria no va a ir a hacer ese curso, no le va a sumar para nada, y tenemos que buscar otras medidas que sean más coercitivas y de cumplimiento. Nada que ver con nada, pero ya que estamos hablando de obligaciones alimentarias y demás, ¿los hijos tienen obligación de alimento para sus padres? Sí, por supuesto. Una vez que son mayores de edad, padres que no tengan la capacidad de proveerse, tienen la obligación respecto de sus ascendientes. Y sus padres, o sea, el ascendiente podría demandar a sus descendientes. Por supuesto. Que no hay mucho, ¿eh? No hay muchos casos. He tenido un caso bastante delicado que fue terrible, me lo acuerdo y me angustió un montón. Una mujer casi en estado de inanición que representamos obviamente en forma gratuita, y la hija vivía en un country. Y la fui a buscar con la policía para notificarla. Sí, siempre te lo cuento y se me pone la piel de gallina porque pero son esos casos. En general no demandan, no se quejan, digamos. En general no se quejan y justifican mucho la gente grande a los hijos. Sí. Mucho, mucho. Y se echan muchas culpas de que algo habrán hecho ellos con esa mujer que antes fue un niño. Y un día, ¿sabes qué vamos a hablar? Nos quedan un montón, la verdad que es un placer hablar siempre con Mariana. Habíamos pensado hablar esta idea de subrogación de vientre, lo hacemos la próxima. Dale, me encanta. Porque hay muchos casos. Sí. Y algún día tenemos que hablar, ¿te habrá pasado que llegan a tu estudio? Y a mí, cuando yo era joven, en el Paleozoico, que trabajaba abogado, venía un hijo, decía, bueno, vengo para que mi padre me anticipe la herencia, que me dé lo que me corresponde. Y bueno, tenés que decir, está vivo tu papá. O sea, que no hay ninguna obligación de que los padres anticipen o no gasten el dinero que quieren en vida. Absolutamente. Y yo cito una frase, que si quieren se las dejo.
La herencia para mí es un error de cálculo. De cálculo, sí, eso, te lo dicen. Hay que consumirla, Total. disfrutarla y que los hijos la vuelvan a hacer. Tuvimos buenos profesores porque a mí me decían lo mismo. Yo tengo un gran profesor de familia que me decía, la herencia es un error de cálculo. Mirá. Y yo insto a que la gente disfrute de sus bienes. Está muy bien que uno piense en sus No hijos. ser el millonario del cementerio. Claro. Pero claro. Pero acá digo, está muy bien que uno piense en sus hijos. Sí. Limitadamente. Oh. Digamos, Para que la gente labure también. Digo, un chico de 25 años que dice, tengo que estudiar, bancame. Bueno, Shaquille va a O'Neal, laburar, la o sea. ex figura de la NBA, dijo, el millonario soy yo, no son mis hijos. Claro. Tienen que estudiar, si quieren hacer una empresa me tienen que demostrar que yo tengo que invertir. No es que porque yo hice la plata le voy a regalar lo que hice. 100% de acuerdo. Bueno, nos vamos a ir. La rompiste. Bueno, No qué me gusta bueno. la gente que dice al aire que está recontra bien en la audiencia, pero la doctora Mariana Gallego la... Y no hablo de Polch. Nada, ¿no? Alguito. ¿Seguís casada con el monstruo? Por supuesto. Con los líos que hace, mira, es un milagro realmente. Dale un saludo al doctor Mauricio. Le mando. María Laura, buen día, ¿cómo estás? Me hace reír, casada con el monstruo, Esta Mariana. mujer inteligente, agradable, Mona, bella. linda. Bella. Casada con la bestia, es la bella y la bestia. ¿Qué Un querés que te amor, diga? un amor. Pero es divertido, ¿no, Mauricio? Algo Claro. tendrá, algo tendrá. No Algo sé, no, que ni me interesa saber. Ahí está. Bueno, te voy a dejar con mucha inflación, mucha incertidumbre política y ver hacia dónde va el tema de la crisis del gasoil, ¿no? Estamos